Tom Cruise nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York. Su verdadero nombre era Thomas Cruise. Mi padre, cuarto, tuvo una infancia difícil. Su padre era abusivo. Su familia era pobre. Tenía 3 hermanas y se mudaba constantemente. Al cumplir los 18, ya había asistido a 15 escuelas diferentes. Casi todos los años cambiaba de escuela. Mudarse significaba nuevas caras, nuevas reglas y la ausencia de verdaderos amigos. Lo hizo adaptable y lo hizo más ambicioso. Su familia se mudó a Ottawa en 1971. Tom tuvo su primera experiencia real con la actuación. Con solo 10 años, se formó en una pequeña obra escolar llamada It's It. No fue gran cosa, pero algo encajó. No era estable. Su madre dejó a su padre y se mudó de vuelta a Estados Unidos. Su madre lo siguió. Él iba y venía de una escuela a otra. Comer era una batalla. Pensaba que era perezoso, pero no lo era. Solo necesitaba un camino diferente. Su camino casi se convirtió en la iglesia. A los 14 años fue a un seminario católico en Cincinnati. Quería ser sacerdote. No duró. Lo dejó al año. Algunos dicen que fue por una mudanza familiar. Dicen que lo atraparon robando licor. Así terminó su sueño del sacerdocio. Algo más comenzó después de que lo expulsaran del equipo de fútbol americano de su instituto por beber cerveza antes de un partido. Audicionó para una obra escolar. La obra de los Isent Dolls lo cambió todo. Se sentía vivo en el escenario. El público lo adoraba. No era solo actuar, era convertirse. En 1980, justo después de terminar la preparatoria, Cruise tomó una decisión audaz. Se mudó a Nueva York con solo $500 en el bolsillo. Trabajó como ayudante de camarero y maletero mientras buscaba audiciones. Acortó su nombre de Thomas Cruise Map IV a Tom Cruise. Se formó en el teatro del barrio. Lo dio todo. Su primera gran oportunidad llegó en 1981. Un pequeño papel en la película Bliss Love, de apenas unas líneas, lo condujo a Taps, donde se suponía que solo sería un personaje secundario. Su actuación impresionó tanto al director que el papel adquirió mayor relevancia. Cruise lo hizo destacar. La gente empezó a notarlo. Luego llegó Rebeldes en 1983. Interpretó a Steve Randall. No era el protagonista, pero lo puso al lado de futuras estrellas. Pertenecía a ese grupo, pero fue un negocio arriesgado el que cambió las reglas del juego. En 1983, Cruise interpretó a Joel Goodson en una película sobre la transición a la adultez, sobre un estudiante de último año de secundaria que convierte su casa en un burdel. Fue una locura, una comedia de antes. Recaudó $63,5 millones con un presupuesto de $6,2 millones. A la gente no solo le gustó la película, sino que la recordaban. En una escena, Cruise en ropa interior bailando rock and roll clásico se volvió icónico. Recibió una nominación al Globo de Oro. Ya no era solo una promesa, era una estrella. Pero Cruise no era como otros actores jóvenes. Rechazaba los dobles, incluso en los escenarios. Él mismo hacía acrobacias peligrosas. En Rebeldes, se mantenía en el personaje fuera de cámara. Los directores lo notaron.
Se preparaba como nadie. Memorizaba guiones con códigos de colores. Usaba audiolibros. Se movía mientras aprendía sus diálogos. Esto le ayudó a superar su dislexia. Su lucha se convirtió en su fortaleza. En 1984, Hollywood lo llamó con Footloose. Le ofrecieron $2 millones. Pero Cruise los rechazó. En cambio, eligió una arriesgada película de fantasía llamada Legend. Fue un fracaso. Se decía que había arruinado su carrera, pero Cruise no se dejó llevar por el pánico. En 1986, Tom Cruise pasó de estrella emergente a rey de Hollywood con Top Gun. La película recaudó $176 millones ese año, más que cualquier otra, y lo convirtió en un ícono mundial. Justo detrás estaba Cocodrilo Dundee, que casi superó a Top Gun por solo $2 millones. Pero Cruise se impuso. Su papel como el piloto de combate Maverick no solo fue genial, sino también electrizante. Se convirtió en el símbolo de la confianza estadounidense, con gafas de sol incluidas, y la película hizo más que batir récords. Impulsó el reclutamiento en la Marina. Los jóvenes no solo querían ver a Cruise, querían ser como él. Ese mismo año, dio otro paso audaz. Colaboró con Martin Scorsese para El color del dinero. No fue un éxito de taquilla, pero fue inteligente. Costó $14,5 millones y recaudó $52,3 millones. Cruise interpretó a un estafador de billar junto a Paul Newman, quien ganó un Oscar por su papel. Cruise no ganó, pero se ganó algo más: respeto. Después de Top Gun, la gente lo vio como una estrella. Después de El color del dinero, también empezaron a verlo como un actor de verdad. Demostró que podía hacer más que correr rápido y sonreír. Podía competir con leyendas. Años después, en 1988, Cruise hizo algo que la mayoría de las estrellas no harían. Dio un paso atrás. En Rain Man, dejó brillar a Dustin Hoffman. Pero Cruise no se desvaneció. Igualó la energía de Hoffman con una emoción pura. En una escena, tira ropa interior desde un coche, gritando: ¡Que Marte es una porquería! Eso no estaba en el guión. Simplemente sucedió. En otra, estaban en una cabina telefónica cuando Hoffman se gaseó. La cara de asombro de Cruise permaneció en la película. Su momento más impactante llegó cuando su personaje leyó el testamento de su padre. Se podía ver el dolor, la incredulidad, la traición, todo en un mismo aliento. Hoffman ganó el Oscar, pero Cruise fue la columna vertebral. Sin él, la película no habría tenido tanto impacto. Entonces llegó 1989 y todo cambió. Nacido el 4 de julio fue diferente. No se trataba de aviones rápidos ni trajes elegantes. Era una silla de ruedas, una guerra y un hombre destrozado. Cruise interpretó a Ronkovich, un marín de verdad convertido en activista pacifista. El papel fue brutal. Entrenó en silla de ruedas durante meses, desarrollando la parte superior de su cuerpo hasta que lo sintió real. No solo interpretó el papel, lo vivió. Las escenas en el hospital fueron crudas. Gritó, lloró, se derrumbó. Fue caótico, humano, inolvidable. La película recaudó $162 millones y le valió a Cruise su primera nominación al Oscar.
También ganó un Globo de Oro. La gente dejó de llamarlo simplemente estrella de cine. Empezaron a llamarlo uno de los mejores. Tom Cruise era un católico devoto. Pero todo cambió en 1986 cuando conoció a la actriz Mimi Rogers. Se casaron el 9 de mayo de 1987. Mimi no era solo actriz, tenía profundas raíces en la cienciología. Su padre había sido miembro de ella desde la década de 1950. Para ella, la cienciología no era algo nuevo, era su forma de vida. Incluso era oyente en la iglesia, lo que significaba que ocupaba un puesto importante. Su matrimonio solo duró hasta el 4 de febrero de 1990. Pero lo que perduró con Cruise fue la religión. Incluso después del divorcio, su conexión con la cienciología no se desvaneció. De hecho, cuando la estrella sensacionalista reveló su participación en 1990, fue noticia. Cruise no lo confirmó públicamente hasta 1992, durante una entrevista con Barbara Walters, pero para entonces ya estaba muy metido en ello. Una de las principales razones por las que Cruise abrazó la cienciología fue su dislexia. La padecía desde los 7 años. Dijo que terminó la secundaria en 1980. Analfabeto funcional, la lectura le causaba ansiedad. No podía concentrarse. Se sentía estúpido. Pero encontró esperanza en algo llamado tecnología de estudio, desarrollada por L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología. Cruise dijo que le cambió la vida. Nadie me dio una solución, explicó. Pero aprendí a leer perfectamente gracias al método de Hubbard. Ese avance fue un punto de inflexión. Años después, en 2016, mientras promocionaba Jack Reacher 2, dijo: «No estaría donde estoy sin ella. Es una religión hermosa. Estoy increíblemente orgulloso». Para entonces, llevaba más de 30 años siendo cienciólogo. Cruise también estableció una estrecha relación con el líder de la cienciología, David Miscavige. Su amistad comenzó en la década de 1980, pero no siempre fue fluida. Según el padre de David, Ronald Miscavige, la iglesia organizó una vez una gran fiesta de bienvenida para las tripulaciones en la base de Sea Org en Florida. Incluso hicieron que una piscina pareciera un velero de lujo. El chef personal de L. Ron Hubbard preparó una comida especial, pero las tripulaciones llegaron 4 horas tarde y se fueron directo a dormir. David estaba furioso. Esto demostró lo tensas que podían llegar a ser las cosas entre dos de las figuras más poderosas de la iglesia. Más tarde, en 1999, Cruise casi se marcha. Se dice que se asustó cuando los líderes de la iglesia prometieron revelar detalles sobre Zenú, una misteriosa figura alienígena de la cienciología. Se retractó. Pero la iglesia no quería perderlo, así que enviaron a Marty Rathbun, un alto funcionario, para que lo rescatara. En el trabajo, Cruise regresó y continuó sus estudios. A principios de la década del 2000, Cruise ya no era solo un seguidor. Se convirtió en un luchador por la cienciología. Empezó a usar su fama para intentar que se reconociera oficialmente como religión, especialmente en Europa. En 2005,
El Consejo de París reveló que Cruise había contactado directamente con importantes políticos franceses, entre ellos Nicolas Sarkozy, pero el resultado fue contraproducente. Las autoridades francesas lo calificaron de portavoz militante de la cienciología y cortaron completamente sus vínculos con él. Eso no lo detuvo. Tras los atentados del 11S, ayudó a fundar un grupo llamado Downtown Medical. Este ofrecía tratamiento de desintoxicación a los rescatistas de la ciudad de Nueva York. Muchos médicos lo criticaron, alegando que no tenía respaldo científico. Pero en 2004, David Miscavige le otorgó a Cruise un premio especial, la Medalla al Valor de la Libertad de la Cienciología, por sus esfuerzos en favor de la Iglesia. Era un héroe. A medida que su papel en la cienciología crecía, Cruise también intentó atraer a otros. El excientólogo Paul Hagus dijo que Cruise intentó reclutar a figuras muy importantes. Esa lista incluía a James Packer, los Beckham, Jada, Will Smith e incluso Steven Spielberg. No eran solo charlas amistosas, eran verdaderos esfuerzos para atraer a personas poderosas a la iglesia. Y ahí fue donde la religión y Hollywood comenzaron a difuminarse. Sus creencias estaban moldeando su vida profesional. Alrededor de 1999, mientras rodaba Eyes Wide Shut, Cruise se alejó de la cienciología. Los líderes de la iglesia le habían prometido detalles sobre Zenú, pero las cosas se complicaron. Aún así, regresó como siempre. Tom Cruise conoció a Nicole Kidman a principios de 1990 durante el rodaje de Days of Thunder. Él tenía 28 años, ella 23. Su conexión fue instantánea. Menos de un año después de finalizar su divorcio de Mimi Rogers, Tom se casó con Nicole en Nochebuena en Telelúride, Colorado. Fue una experiencia rápida, intensa y llena de esperanza. Nicole diría más tarde: «Era tan joven cuando me casé. Ahora miro hacia atrás y me pregunto, ¿qué?». Pero en ese momento, todos estaban comprometidos. Nicole quería tener hijos de inmediato. Dijo: «Desde el momento en que Tom y yo nos casamos, quise tener bebés». Pero algo trágico ocurrió al principio de su matrimonio. Nicole tuvo un embarazo ectópico. Fue doloroso tanto física como emocionalmente. El bebé no sobrevivió. Estaban devastados. Esa pérdida los impulsó a adoptar. En 1992, adoptaron a su hija, Isabella. En 1995, su hijo Connor se unió a la familia. Los niños viajaron con ellos por los sets de rodaje. Durante un tiempo, parecían la familia perfecta de Hollywood. También trabajaron juntos en la gran pantalla. En 1992, interpretaron a inmigrantes irlandeses en Un lejano lejano, un drama histórico de gran presupuesto. La película costó $60 millones y recaudó 137,8 millones en todo el mundo. 7 años después, volvieron a unirse para algo mucho más siniestro: Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. El rodaje debía durar 6 meses. Tardaron 2 años. Filmaron en Inglaterra, lejos de todo. Kubrick los mantuvo aislados y a menudo les hacía preguntas personales, utilizando partes de su matrimonio real en la historia.
Nicole dijo que solían correr karts a las 3 de la mañana para desahogarse. Incluso dijo que se habría quedado un tercer año si Kubrick se lo hubiera pedido. Pero él murió 4 meses antes del estreno de la película. Fue su última película y una de las más extrañas que ambos hicieron. Detrás de todo el glamour, su vida personal no era fácil. Esa pérdida precoz del embarazo los acompañó. Nicole dijo más tarde: «Perdimos un bebé muy pronto, así que fue muy traumático». Hablaba abiertamente de sus dificultades, pero la adopción de Bella y Connor los ayudó a sanar. No era la familia que imaginaban, pero se convirtió en la familia que construyeron. Entonces, en febrero de 2001, todo se vino abajo. Tom Cruise solicitó el divorcio. Nicole no lo vio venir. Algunos informes dicen que tenía 3 meses de embarazo en ese momento, pero lamentablemente sufrió un aborto espontáneo. El divorcio se formalizó en tan solo 6 meses. Los niños se quedaron con Tom en Los Ángeles. Nicole regresó a Australia. La familia se dividió. Tras el divorcio, las cosas cambiaron rápidamente. Para 2012, algunas fuentes indicaron que Isabella y Connor eran más cercanos a Katie Holmes, la nueva esposa de Tom, que a Nicole. Pero Isabella dijo una vez: «Quiero a mamá. Es mi mamá. Es maravillosa. A veces la veo y hablo con ella». Aún así, el vínculo se había desvanecido claramente. No era la vida que Nicole imaginó cuando se casó con Tom. Durante todo esto, Nicole filmaba las horas. Tenía el corazón roto, pero su actuación fue inolvidable. Ganó el Oscar. Mientras el mundo aplaudía, ella lloraba en silencio. Años después, habló de cuánto la cambió el divorcio. Dijo: «Quizás me he vuelto más temerosa, pero siempre intento ser lo más abierta posible». En 1992, Tom Cruise se enfrentó a Jack Nicholson sin pestañear. Algunos hombres buenos no fue un drama judicial más. Se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Cruise. Su abogado de la Marina, hablador y arrogante, iluminó la pantalla, especialmente en el enfrentamiento final, cuando exigió la verdad, y Nicholson explotó. Esa escena por sí sola hizo historia en el cine. La película recaudó más de $243 millones en todo el mundo. Pero lo más importante es que le demostró a Hollywood que Cruise ya no era solo una cara bonita. Podía profundizar, ser serio y aún así atraer al público al cine. Luego, en 1994, hizo algo aún más arriesgado. Interpretó a un vampiro. No a cualquier vampiro, sino a Lestat, un inmortal seductor y peligroso. En una entrevista con El Vampiro y Rice, la autora del libro, detestó el casting. Dijo que Cruise se había equivocado por completo, pero a Cruise no le importó. Se sumergió en el papel. Y cuando la película triunfó, incluso Rice admitió su error. Compró un anuncio a página completa para disculparse. Así de bueno era. La película se convirtió en un éxito, y Cruise demostró una vez más que podía asumir riesgos que la mayoría de las estrellas temían. Para 1996, ya no solo actuaba, era el líder. Misión Imposible no era solo una película, era su película. La produjo, la protagonizó y ayudó a convertirla en un éxito de taquilla. Presupuesto de $80 millones. Recaudación de $457 millones.
Incluso hizo él mismo la disparatada escena del alambre colgado. La gente ya no veía solo a Cruise. Estaban pendientes de lo que Cruise haría a continuación. Ese mismo año dio un giro radical y le ofreció al público una versión de Jerry Maguire, sin armas, sin acrobacias, solo corazón. Show me the money no fue solo una frase. Se convirtió en parte de la cultura pop. La película recaudó $273 millones y le valió a Cruise su segunda nominación al Oscar. Ya no buscaba el estrellato. Él era la estrella. Y justo cuando la gente creía haberlo descifrado, volvió a darle la vuelta al guión. En 1999, Cruise apareció en Magnolia como Frank T.J. Mackey, un hombre ruidoso, destrozado y emocionalmente destrozado que se escondía tras discursos machistas. No pidió al público que le gustara. Los retó a verlo solo 20 minutos en pantalla. Se robó la película, obtuvo otra nominación al Oscar y ganó un Globo de Oro. Los críticos que antes dudaban de él, ahora alababan su valentía. Por aquella época, su vida personal cobró protagonismo. En el año 2000, en el rodaje de Vanilla Sky, Cruise conoció a Penélope Cruz. Su química fue instantánea, pero mantuvieron el secreto hasta que se formalizó el divorcio de Cruise y Nicole Kidman. Para 2001, él y Cruise estaban en todas partes. Alfombras rojas, fotos de vacaciones, entrevistas entusiastas. Entre bastidores, Cruise parecía estar enamorado. Cocinaba para ella, planeaba sorpresas e incluso pensó en proponerle matrimonio. Pero algo no cuadraba. Cruise no conectaba con sus hijos. Cruise no dejaba de hablar de Kidman. La relación empezó a resquebrajarse. En 2004, se separaron. El público escuchó que se debía a conflictos de agendas de películas, pero fuentes cercanas dijeron que tenía más que ver con la cienciología. Tras esa ruptura, ocurrió algo extraño. Según informes de excientólogos, la iglesia se propuso encontrarle una nueva novia a Cruise. No de la forma habitual. Esto fue organizado. Las mujeres de la iglesia eran auditadas sin saber que las entrevistaban como posibles parejas de Tom. No se trataba de amor, se trataba de imagen, lealtad y control. Cruise era la cara visible de la cienciología y la iglesia haría lo que fuera por mantenerlo feliz. Incluso personalizaron sus coches y convirtieron un hangar en un retiro privado, todo para mantener contento a su chico dorado. Luego llegó una de las historias más oscuras, la de Nathan Bonadi. Era joven, inteligente y leal a la iglesia. Pero eso no fue suficiente. Tuvo que cambiar su cabello, su estilo, su vida entera. Tuvo que aprender lo que le gustaba a Tom. Cuando cometió un pequeño error al intentar comprender al locuaz líder de la iglesia, Cruise perdió el control. Gritó y golpeó la mesa. Tan solo 2 semanas después, la abandonaron. Sin conversación, solo una orden. Después dejó la iglesia y rehizo su vida como actriz. Ni ella ni Cruise admitieron lo sucedido, pero muchas personas cercanas a ellos sí lo hicieron. Y entonces llegó Katie Holmes. En abril de 2005,
Cruise apareció en Roma con Holmes tan solo 33 días después de que ella terminara su compromiso anterior. La prensa enloqueció. Ella tenía 26 años. Él, 42. La gente empezó a llamarlos Tomcat. Holmes había dicho una vez que soñaba con casarse con Cruise. Ahora estaban allí, de la mano, radiante ante las cámaras. Pero los de adentro murmuraban sobre el control, sobre los chaperones de la cienciología que la seguían, sobre lo rápido que todo se movía. Holmes ya no parecía la chica de Dawson's Creek. Parecía absorbida. Luego llegó el sofá. 23 de mayo de 2005. El escenario de Oprah. Cruise debía promocionar la guerra de los mundos, pero en cuanto ella le preguntó por Holmes, se descontroló. Saltó. Gritó, se arrodilló y estrechó la mano de Oprah. El público aplaudió torpemente. Los espectadores en casa no estaban seguros de si era real o una crisis nerviosa. El clip se volvió viral. Antes de que la viralidad existiera, los estudios entraron en pánico. Según informes, Paramount perdió hasta $50 millones. Las mujeres, especialmente las que habían admirado a Cruise durante años, se distanciaron repentinamente. En tan solo unos minutos, el chico de oro de Hollywood se convirtió en el centro de atención. Tom Cruise estaba en la cima del mundo. Pero en junio de 2012, todo cambió en un instante. Katie Holmes solicitó el divorcio sin previo aviso, tomándolo completamente por sorpresa. Llevaban casados casi 6 años. Pero Holmes tenía un motivo. Quería proteger a su hija Suri de la cienciología. Cruise lo confirmó él mismo durante una declaración jurada un año después. Su equipo legal lo había planeado todo en secreto. En tan solo 2 semanas, el divorcio se formalizó. Katie no solo dejó a Tom, sino también la iglesia. Según informes, temía que Cruise quisiera arrastrar a Suri a la cienciología, y no iba a permitirlo. Ese no fue el único golpe. Años antes, en 2006, Cruise sufrió un duro golpe en su carrera. Paramount Pictures, su socio de estudio de toda la vida, puso fin a su relación de 14 años. Fue brutal y público. El presidente de Viacom afirmó que el comportamiento reciente de Cruise había dañado su imagen y sus películas. En Misión Imposible, los 3 recaudaron $390 millones, lo cual sonaba bien hasta que recordabas que la Guerra de los Mundos había recaudado $591 millones apenas un año antes. Cruise acababa de ser clasificado como el actor con mayores ingresos de Hollywood por Forbes, con $67 millones en un año. Pero nada de eso importó. Su reputación era demasiado arriesgada y lo despidieron. Cruise necesitaba reconstruirse, y rápido, así que en 2008 hizo algo completamente inesperado. Se volvió menos vulgar, menos ruidoso, menos calvo y menos mal hablado. Fue un papel que nadie vio venir. Cruise había creado él mismo el ridículo personaje del jefe de estudio para Tropic Thunder. Cubierto de prótesis y vello falso en el pecho, bailó, gritó y maldijo para recuperar la confianza de Hollywood. Los espectadores se sorprendieron al descubrir que era él. La apuesta funcionó.
La gente volvía a reírse con él en lugar de reírse de él. Entonces llegó Misión Imposible, Protocolo Fantasma. En 2011, Cruise alejó la franquicia del drama y la acercó a la acción alucinante. Escaló el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, solo con un cable. Esa acrobacia, realizada a 830 metros, con vientos de 127 kilómetros por hora, lo cambió todo. La gente dejó de hablar de su vida personal y empezó a hablar de su valentía. La película recaudó casi $700 millones. En 2015, le siguió Rogue Nation, que recaudó otros 682 millones. Su regreso fue real, pero Cruise no se detuvo ahí. En Rogue Nation, se aferró al costado de un avión real durante el despegue a los 52 años. Sin pantalla verde, sin doble de acción, solo Cruise volando a 257 kilómetros por hora. Las aseguradoras ni siquiera lo quisieron cubrir. El estudio tuvo que contratar una póliza especial de $50 millones solo para esas escenas. Su leyenda crecía no como celebridad, sino como la última estrella de acción real en la era de la CGI. Ni siquiera las lesiones lo frenaron. En 2017, durante el rodaje de Misión Imposible, repercusión, se rompió el tobillo saltando entre edificios en Londres. Las cámaras siguieron grabando. Terminó la toma. La lesión paralizó la producción durante 2 meses y aumentó el presupuesto en $80 millones, pero el equipo se recuperó más rápido de lo esperado y regresó antes de lo que los médicos creían posible. En 2023, mientras rodaba Dead Reckoning, volvió a lesionarse. Se desgarró el hombro, se fracturó las costillas y se rompió el tobillo. Aún así, terminó la película. A los fans les encantó el realismo. La crítica elogió la acción. Se negó a fingir nada. Mientras la mayoría de las estrellas buscaban acuerdos de streaming durante la pandemia, Cruise se mantuvo firme. Dijo, "Un crack". Maverick tenía que verse en cines. Y cuando finalmente se estrenó en 2022, arrasó. Recaudó $1.500 millones en la taquilla mundial. El mayor éxito del año, más grande que Jurassic World, más grande de lo que nadie esperaba. Cruise recaudó unos $100 millones solo con esa película. No fue solo una secuela, fue el mejor momento de su carrera. Después de 36 años, Top Gun había vuelto, y Cruise también. Recibió una ovación de pie en Cannes y una palma honoraria. Los críticos incluso dijeron que era mejor que la original. Pero entre bastidores, había algo de lo que no hablaba. Su hija, Shuri. Tras el divorcio, Cruise supuestamente dejó de verla. El último contacto conocido fue en 2013. Ella solo tenía 7 años. Cuando Shuri cumplió 18 en 2024, dejó de usar su apellido. Ahora se hace llamar Shuri Noel, el segundo nombre de Holmes. Va a la Universidad Carnegie Mellon. Excientólogos afirman que la política de desconexión de la Iglesia podría ser la culpable. Katie dejó la Iglesia, lo que podría haberla catalogado como una persona supresora, y por matemática y por asociación, a Shuri como una fuente potencial de problemas.
Eso significa que Cruz podría haber cortado lazos debido a su fe. Todavía ve a sus hijos adoptivos de su matrimonio con Nicole Kidman, Connor e Isabella, porque permanecieron en la iglesia. Pero Suri ya no está en su vida. Ahora vuelven los rumores. En 2025, Cruz, ahora de 62 años, fue visto varias veces con Ana de Armas. Empezó con una discreta cena de San Valentín en Londres. Luego apareció con sus perros en un refugio usando el helicóptero privado de Cruz. Días después, salieron juntos de la fiesta de cumpleaños de David Beckham a las 3:00 de la mañana, intentando esconderse de las cámaras. La revista People dice que solo son amigos, pero las fotos cuentan otra historia. Ambos están solteros. Ambos son estrellas. Y el rumor no